debe o puede ser aplicada por el sector público o privado y que sus documentos van a venir a decir, van a tener el mismo valor que los documentos en papel. Esta ley se sustenta en una serie de principios que se desarrollan en su artículo 2 en las siguientes feminas, y dentro de estos principios hay dos que son de especial interés, que es el principio de la autonomía de las partes y la igualdad de tratamiento para todas las tecnologías. Se procuró con esto dos cosas, que tanto el que emite como el que recibe los documentos electrónicos tenga capacidad de manifestar si está o no está de acuerdo, igual que sucede mediante documentos físicos, y así asegurar la validez de los mismos y su eficacia, como también que el mercado no se viera favorecidas unas tecnologías u otras, y no fuera el tema tecnológico una restricción para su implementación de estos tipos de documentos electrónicos. Por eso ese artículo 2 hace especial énfasis en esos dos principios, para todo lo que es el desarrollo y la resolución de la factura electrónica. También estableció, por tanto, que los documentos, en su artículo 3, dicen, tiene la misma validez lo físico que lo electrónico. Lo importante es aquí entender que para que tengan esa misma validez tienen que haber cumplido todos los requisitos y las formalidades que hayan sido establecidas. Y que las resoluciones que regulan los documentos electrónicos deben de ser lo más sencillas para todos los usuarios. Y para ese elemento de autonomía de la voluntad de las partes, la factura electrónica está utilizando en nuestro país dos opciones de firma, y dependiendo del proveedor uno puede usar una u otra, que es la firma criptográfica, que es una firma restringida y emitida por la Administración Tributaria solo para efectos tributarios, y lo que es la firma digital que emite el Banco Central de Costa Rica, o sello electrónico, cualquiera de las dos opciones, y que además de servirles para efectos de la factura electrónica, les sirve para cualquier otro trámite que así esté previsto en la normativa. Lo que busca esto es asegurar que las responsabilidades de las partes que están interactuando. Y se presume que todo lo que se haga utilizando estas firmas va a ser igualmente válido. También hubo otra reforma que fue la Ley 9069, que tiene una importancia alta en relación con la factura electrónica, porque esta ley vino a hacer o a dar potestades de fiscalización a la Administración Tributaria, más allá de los libros legales y otros documentos que usualmente se entendían como parte de la contabilidad, y extiende el concepto de contabilidad o de sistemas contables a todos los medios de registro, a toda la documentación que permita sustentar las operaciones, las actividades, los recursos, los activos, los pasivos que tiene un contribuyente o un obligado, porque aquí en factura electrónica vamos a hablar de obligados. En Costa Rica se entienden obligados los contribuyentes, que es el que declara y paga renta, impuesto de renta si tiene utilidades, y lo que es el declarante, que son esas entidades exentas que nada más tienen que presentar la declaración de renta, pero no pagan el impuesto de renta aun cuando tengan utilidades. Entonces, la Ley 9069, en su artículo 251, establece que sin perjuicio de los otros registros que la normativa tributaria exija a una persona física o jurídica, los comerciantes, o sea, cualquier persona que haga un acto de compraventa, están obligados a llevar sus registros contables y financieros en medios que permitan conocer de forma fácil, clara y precisa todas las operaciones comerciales y la situación económica, sin que tengan que ser legalizados, e incluyendo los sistemas electrónicos, los sistemas contables informáticos. Y esto implica que la factura electrónica, y así lo ha dicho en las resoluciones, todo lo que es el sistema de facturación electrónica se entiende como parte del sistema contable para efectos de la Administración Tributaria y cualquier otro disputa o discusión al respecto. La Ley para mejorar la lucha contra el fraude que mencionábamos al inicio, aprobada en diciembre de 2016, viene a establecer en esta ley varias novedades, y dentro de ellas está la factura electrónica, un registro de morosos. Ahí ustedes pueden ver la imagen, en ese link que está ahí. Cualquier persona que esté registrada en Costa Rica ante la Administración Tributaria tiene ahí disponible su información de morosidad, pero no es de carácter privado, sino de carácter público. ¿Qué significa eso? Cualquier persona, ustedes de El Salvador o cualquier otra
que esté interesado en conocer si Dunia Zamora tiene tributos atrasados, entra a ese link, digita mi nombre o mi número de cédula y va a poder ver cualquier atraso que yo tenga en los impuestos. Y es porque dentro de esta ley se establece la obligación de estar al día con todos los tributos para efectos de los trámites ante el Estado. Y estableció también la responsabilidad de los asesores, y ahorita la vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué dice? Esta factura electrónica se prevé que tenga que ser implementada en 24 meses, que el Estado pueda usar hasta el 0.5 de todo lo recaudado, todo lo presupuestado el año anterior, para dar premios, publicidad, capacitación, organización, con tal de que la factura electrónica se vuelva un éxito. Y además se va a volver el medio o el registro que más adelante permitirá el que a una persona le puedan dar algún tipo de descuento en el impuesto de ventas si paga mediante comprobantes electrónicos. Esa es una facultad de la administración tributaria que hoy en Costa Rica no se usa, dado la situación de restricción fiscal que tenemos en este momento. En el artículo 81, acerca de las responsabilidades de terceros, este artículo establece la sanción con una multa de 1 a 3 salarios para quien asesore, aconseje o preste servicios para omitir totalmente o en parte algún pago de impuesto o la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad. Y ya, entonces aquí tiene razón o nos conectamos con la ley 9069, con lo que fue la reforma de lo que se entiende por contabilidad. Significa que cualquier alteración en el sistema de factura electrónica será sancionado. Primero con una multa, pero sin restar la responsabilidad penal y fiscal por cualquier alteración en estos registros. Y es por eso que en la ley 9069 especificó que aquella persona que por acción o omisión defraude a la hacienda pública con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas u otras, o alterando los registros, pueda ser castigado con una pena de prisión de 5 a 10 años de cárcel si la defraudación se considera excede los 500 salarios base. Y en materia penal se estableció en nuestro artículo 222 que el defraudar, en este caso al Estado, y el tema de registros contables, de alterarlos, de ocultar bienes, de suponer operaciones o exagerar gastos y demás, será sancionado con, según el artículo 216, con una sanción de hasta 6 meses, perdón, de 2 meses a 3 años de cárcel en su artículo 216 y de 6 meses a 10 años de cárcel si la sanción, perdón, si la omisión en los impuestos o la alteración en los registros o el ocultamiento supera los 10 salarios bases. Eso significa que el marco regulatorio de la factura electrónica abarca lo tributario, lo penal, lo profesional y lo fiscal. Y por tanto, cualquier alteración tiene la administración tributaria los suficientes elementos o recursos legales para sancionar la conducta. Dentro de los antecedentes les había comentado el tema de que este era el tercer intento de la administración tributaria y para nosotros ahora la factura es como nueva porque quienes ingresaron anteriormente en uno de esos intentos y lo pudieron hacer exitosamente, lo hicieron de manera voluntaria y esa documentación electrónica que se generaba o se genera no se comunicaba a Hacienda. Y entonces el tema de la factura electrónica en Costa Rica, el impacto que ha tenido dentro de la comunidad, dentro del país, es que usted está comunicando sus datos de facturación directamente a la administración tributaria en el momento en que usted emite la factura. Y posteriormente va a tener que también confirmarle si está o no de acuerdo con los gastos que le remiten sus proveedores de forma electrónica. Y entonces en este proceso, que ha sido un proceso que se inició en el año 2016, en octubre, ya como conocemos hoy la factura electrónica conectada a tributación, han habido diferentes actores. Los proveedores electrónicos, que fueron las empresas que aparecieron ofreciendo un software, ya sea para instalarlo en su ERP y se conectara directamente, o bien vendiendo el servicio en la plataforma donde usted entra y compra la cantidad de comprobantes electrónicos que usted necesita o los usa. Vamos a tener aquí proveedores tanto gratuitos como con costo.
la administración tributaria, que es por supuesto el centro de todo este proceso, los contribuyentes, las asociaciones civiles que han venido capacitando a los contribuyentes y asociados para entrar en este proceso, junto con las empresas consultoras y los profesionales individuales. El Colegio de Contadores Públicos y otros colegios profesionales ha participado de este proceso y nos volvimos dentro del esquema de trabajo, de divulgación e información, uno de los actores relevantes para tratar de hacer llegar la información a los contribuyentes. La Dirección General de Tributación ha mostrado una serie de fortalezas en este proceso, como ha sido el uso de las redes sociales, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, las plataformas en oficinas regionales que han venido a absorber parte de las consultas, la página web del ministerio. Ustedes pueden ver en su pantalla, en la siguiente filmina, una alusión a dónde está la información disponible, por si la quisieran ver, cómo es que funciona. Hay videos, hay resoluciones, y ha usado todos los medios, todos los recursos para hacer este proceso un proceso masivo en su divulgación. Y incluso habilitó direcciones electrónicas, f@hacienda.go.cr y otras, para tratar de hacer llegar esa información de manera oportuna a los contribuyentes y responderles las dudas que iban surgiendo. Habilitó esa firma criptográfica, que esta firma, a diferencia de la que emite el Banco Central, es sin costo. Usted la puede descargar 24/7, no necesita una gran plataforma para hacer el proceso. Y sin embargo, hay algunos aspectos de mejora que han sido críticos en este proceso, que son aspectos que han estado expuestos a la opinión pública, y que algunos de ellos, como los que mostramos en las filminas, ha sido el hecho del facturador gratuito. Las resoluciones de Hacienda prevían para aquellas personas que por un tema de relación costo-beneficio no pudieran soportar el uso de un facturador gratuito. Ese facturador gratuito que puso Hacienda a disposición de los contribuyentes puede ser accesado por cualquier persona con un ancho de banda de internet normal, nada extraordinario. No tiene costo, el respaldo es limitado, solo lo guarda 2 meses. En Costa Rica, los proveedores que dan servicios gratuitos tienen la obligación de guardar la información por 1 mes. En el caso del sistema de Hacienda, la guarda por 2 meses calendarios, es decir, 30 días naturales a partir del momento en que usted hace la factura. Y es responsabilidad del contribuyente el respaldo de esa información. El tiempo de respuesta, al principio fue muy lento, ha ido mejorando. Sin embargo, la gente desearía un tiempo de respuesta más rápido, no solamente del sistema, sino de las dudas o las inquietudes que se han ido presentando en el tiempo. Pero tal vez la gran incertidumbre y lo que realmente provocó algún grado de ansiedad en el contribuyente fue el calendario de cuándo usted entraba en el proceso de factura electrónica, porque no hubo un calendario desde el inicio disponible, sino que la administración lo fue estableciendo conforme lo consideró necesario. Entonces las personas no sabían qué actividades entraban o cuándo, y cuando lo divulgó por actividades, y eso significó que algunas personas pues no conocían en qué actividad estaban matriculados, en qué actividad, o si lo que ellos hacían entraban dentro de ese grupo, porque no hay un diccionario único de actividades. Tampoco el hecho de que usted entrara por una actividad no significaba que no usted tuviera otras actividades que ya había sido llamado. Entonces la gente se confundía acerca de si debía o no ingresar, porque si usted tenía 2 actividades, una como abogado y otra como administrador, la persona se preguntaba, bueno, ya me llamaron como abogado, pero también tengo que usarla como administrador. En nuestro país, una vez que a usted lo llaman por una de las actividades que usted realice, ingresa con todas. Y la lista de exentos de quienes no iban a estar sujetos a la obligación de la factura electrónica fue lo último que comunicó la Administración Tributaria, y eso provocó pues que algunas personas hasta el final pudieran tener claridad de si iban o no a ingresar. En temas de lo que ha sido los proveedores, al principio eran menos de 10 proveedores, y en el último año superan los 20 proveedores, aproximadamente son 24. Si lo comparamos con México, que son 75, y nosotros no somos ni el 20% de la población mexicana, comprenderán que
tenemos abundancia de proveedores y eso es parte del beneficio de tener una norma legal que dice que debe de haber pluralidad o que no debe haber una delimitación por tecnología, que mientras cumplan los requisitos que se establecen, todas las tecnologías y todos los medios son válidos. Es decir, si usted desarrolló su propio sistema de factura electrónica, es válido. Si usted contrata a un proveedor, es válido. El asunto es que ese sistema cumpla todos los requisitos que establecen la resolución, si no, se puede desconocer la información que ha sido procesada en ese sistema. Y por tanto, ese es el esquema, digamos, más tenebroso para un contribuyente en Costa Rica porque le crea incertidumbre acerca de las determinaciones de renta que pueda eventualmente hacerle la administración tributaria. Dentro de este proceso a los proveedores se les establece la obligación de la confidencialidad mediante contrato. Se les pide respaldo y seguridad. Sin embargo, la obligación, tal vez sea un punto interesante, la normativa regulatoria, todas las obligaciones sobre el respaldo de la información, la custodia, el tener controles electrónicos, trazabilidad, que sea auditable, que tenga manuales al día, es del contribuyente. Entonces, el contribuyente contrata a un proveedor y el proveedor queda obligado a través del contrato, pero quien tiene la obligación y la responsabilidad de que todo eso esté hecho conforme a las resoluciones es el contribuyente. Y eso ha sido un punto tal vez donde los contribuyentes se han sentido un poco inseguros al principio y quien decidió hacer su propio desarrollo de tecnología pues ha tenido que invertir un poco si no tenía pues algunas de las condiciones para cumplir en ese sentido. Entonces, en los proveedores, los que son con costo, los que usted paga, tiene un respaldo de 5 años y para quienes dan el servicio de manera gratuita es de 1 mes el respaldo que le da al contribuyente. Pero el contribuyente nunca deja de tener la responsabilidad de emitir, conservar y guardar esos respaldos de los documentos electrónicos por 5 años. Entonces, el proveedor tiene la posibilidad de decir, es 1 mes, ya yo cumplí con mi responsabilidad y espero que usted haya guardado los documentos. Es el contribuyente quien tiene que tenerlos disponibles por 5 años. Y la administración puede requerir esa información directamente al proveedor o al contribuyente sin que medie ningún tipo de autorización del contribuyente y el proveedor tendrá la obligación de dárselo en 10 días hábiles, si no se expone a las sanciones correspondientes. Y estas plataformas tienen que asegurar que son escalables, es decir, un contribuyente no puede decir, la plataforma ya no me da, me quedé corto, no tengo ancho de banda, ese tipo de situaciones, la administración ha dicho son responsabilidad del contribuyente mantenerla operando y asegurar que sea escalable. Y sobre este punto, tal vez, en medio de todas estas dudas, pues el colegio vino a hacer un rol, digamos que pionero, de divulgación, donde ha tenido que atender una serie de actividades y las ha promovido, permitiendo capacitar más de 2.000 personas. Nuestro país es pequeño, solamente una charla pueden ser 300 actividades, sin contar el acceso a la página web del colegio, sin contar las divulgaciones que se han hecho a sus colegiados.
A ver. Sí, ahí está bien, adelante. Gracias. ¿Continuamos? Sí, por favor. Gracias. Sobre los contribuyentes exentos, se presentó una primera resolución haciendo alusión a algunas entidades de gobierno, como son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Viabilidad, el Tribunal Supremo de Elecciones, los ministerios del Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense del Seguro Social, y después se hizo la aclaración de que se mantenían y que nada estaba modificando las listas de exentos que están bajo el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Y básicamente, ¿quiénes son estas entidades? Son las entidades de gobierno, lo que es los partidos políticos, asociaciones religiosas, asociaciones creadas para favorecer la economía laboral, que son las asociaciones solidaristas, lo que eran las fundaciones que desarrollan actividades sin fines de lucro. A ellos se les mantuvo la exención siempre que cumplieran otras regulaciones que tiene vigente en nuestro país para no emitir la factura electrónica y siempre que vendieran artículos que no estén sujetos al impuesto de venta y no realizaran actividades lucrativas. Dentro de estas listas que mencionaba, lo que es la parte de agricultura, los peones y demás que realizan trabajo al campo, los fontaneros y algunos que realizan actividades de subsistencia también quedan excluidos de realizar la factura electrónica. Tal vez ahí podemos avanzar a las siguientes filminas para poderles mostrar. Ahí está la lista inicial, que fue la resolución 12/2018, y posteriormente en las filminas ahí les queda para información las entidades que se consideraron exentas para los efectos de la emisión de la factura electrónica y lo puedan comparar con la resolución y la información que ustedes puedan tener. En la factura electrónica, lo que le llega al contribuyente son 3 archivos. Le llega un XML, que es el archivo que tiene la validez para todos los casos, y un PDF. Normalmente, si el sistema de tributación logra tener una respuesta simultánea, puede o le debería llegar otro XML, que es la confirmación de Hacienda que la factura ha sido procesada. ¿Cuál es el archivo que necesita el contribuyente para todos sus efectos fiscales? Y la deducibilidad del gasto. Es el XML, que es la representación de la factura. No la confirmación de Hacienda es para darle validez, es un soporte, un respaldo, pero el XML, donde está la información de la factura, es el que va a usar en todo el procesamiento de la información para lo que es la deducibilidad del gasto y hacer la confirmación de la factura. Ahí hay un ejemplo de cómo se ve un XML, por si alguno no ha visto cómo se observan. Y ese XML es requisito entonces para el registro contable. Significa que ahora el contador va a tener que validar que exista ese XML y que haya sido confirmado para poder presentar el gasto como deducible ante la administración tributaria. Y es así como en la resolución se establece que es parte o constituye el respaldo de la contabilidad para efectos tributarios. Entonces tendrá que tener el XML y la confirmación que ha hecho de este gasto ante la administración tributaria cuando es un gasto que está amparado a una factura electrónica. Pero ¿qué pasa si se va a la conexión o no a internet? Las resoluciones establecen que si no hay internet, usted sigue trabajando, los sistemas así lo permiten, y una vez que vuelva a internet, lo envía y debe nada más de indicar que son facturas generadas sin internet. Pero también existe la condición de las facturas generadas en lo que se llama el mecanismo de contingencia. Vamos a continuar una de las filminas donde se muestra tal vez el proceso de cómo es o qué implica una factura por método de contingencia. Este método se usa para cuando no es posible conectarse con la administración tributaria. Usted por alguna situación extrema no pudo usar el sistema y entonces lo que dice la resolución es en estas medidas de contingencia. Vamos a continuar más la filmina, si me lo permiten, para no perder a la gente. Estas son las filminas que les dije que quedan de referencia de información para ustedes. Continuamos. Continuamos. Aquí está.
Bueno, hay que tener unos comprobantes preimpresos, nos devolvemos, si me hacen el favor, gracias. Unos comprobantes preimpresos que tienen que ser hechos en una imprenta autorizada por la Administración Tributaria, así que no puede ser cualquiera. No pueden usarse las facturas que les habían quedado en blanco. Tiene que indicar en la parte superior que es un comprobante provisional y en la parte inferior va a tener la leyenda aclarando que ese comprobante no puede usarse para efectos fiscales, no puede usarse como una factura porque no es una factura, es simplemente un documento que se le va a dar a esa persona física que está al frente esperando algo que le soporte la compra-venta para que pueda después hacer el reclamo correspondiente de la factura electrónica, que es lo que sí es deducible. Una vez que vuelva la conexión o que se restaure la posibilidad del contribuyente de emitir las facturas, va a generar esas facturas, indicando que son facturas generadas por método de contingencia y en un plazo de 2 días hábiles a partir del momento en que vuelva a estar en condiciones de emitir. Dentro de las áreas más impactadas en los negocios, pues yo creo que ha sido el tema de la parte aduanal, legal, de construcción y similares, porque usualmente ellos manejan recursos de los clientes, en los cuales muchas veces ponían esa información dentro de las facturas y ahora pues no tienen las más posibilidades de hacerlo como lo hacían antes y tienen que aclarar mediante campo de notas o usar otro tipo de documentos el control y el uso de esos recursos que reciben de los clientes para que vayan a pagar los impuestos en su nombre y que después tienen que llevarle las debidas facturas a nombre del cliente para poder liquidárselas a ese cliente. Entonces eso implicó que el área de aduanas, de lo que fueran los abogados, construcción y otros que estaban acostumbrados a manejar recursos de terceros, tuvieran que cambiar su esquema de negocios o cambiar la forma en que venían haciendo el proceso de documentación de esos dineros que no forman parte de sus ingresos y que estaban teniendo a modo de custodia. También otro aspecto importante son afectados son las tesorerías, donde ya no hay una factura original de papel, ya no hay copia rosada y amarilla, entonces tienen que buscar otros mecanismos de control en sus propios sistemas, en su propio ERP, para asegurarse de que esa factura se paga una sola vez, porque aquí ya no hay el original y la copia. El almacenamiento de la información en el área contable y en la área de TI, pues pasa a tener mayores niveles de seguridad y de respaldo, y eso no es importante tal vez para una empresa grande, pero para una pequeña o una mediana, pues implica un cambio en su operación importante. Y para este proceso de implementación de factura electrónica, lo que es la captura de los datos de los clientes y los proveedores, ha sido un proceso que ha llevado trabajo para muchísimas de las empresas, pues es una información que usualmente se desactualiza con mucha frecuencia. Importante tal vez tener presente cómo va a cambiar el rol o los roles de todos los actores ante este proceso de factura electrónica. El contador, que habitualmente para las empresas pequeñas o las personas físicas era una persona que veían al final del año, pues ahora van a tener que tener más de cerca, ha tenido que acompañarles en este proceso para aprender a usar los sistemas de factura electrónica, así como para ponerse de acuerdo cuándo y cómo le hace llegar la información para efectos de los registros contables, especialmente por el tema de la confirmación. Pues un gasto no va a ser deducible si no ha sido confirmado y el periodo de la confirmación es un periodo de 8 días hábiles. Y había muchas personas pues que se acostumbraban a desentenderse de eso, simplemente guardar las facturitas y llevarle todo al contador al final del año. Y ahora esas personas físicas, especialmente pequeñas empresas, tienen que participar más activamente del proceso de los registros, de los comprobantes para efectos tributarios. Entonces ha implicado que también el contribuyente tenga un mayor nivel de conciencia, cuál es su actividad tributaria, cómo estoy registrado ante tributación, qué tengo que hacer, y se apercibirán de elementos de responsabilidad que usualmente pues delegaban al contador. Para la administración tributaria implica que ahora, ya como ha venido sucediendo a través del uso de otras herramientas tecnológicas, posee más información para discriminar los datos que presenta el contribuyente, para confirmarlos, para validarlos, para hacer una fiscalización específica de un contribuyente, y eso va a significar, pues, o debería significar una mayor certeza en las determinaciones que haga la administración tributaria. Y pues se prevé que hay una serie de declaraciones informativas que hoy hacemos en Costa Rica vayan desapareciendo, como son el impuesto de ventas, la de proveedores, alquileres y otras.
y que la administración tributaria a través de estos elementos de factura electrónica vaya detectando omisos o infractores de la legislación tributaria en este proceso de la determinación de la renta, basado en la información que le dé el proceso de factura electrónica. Eso va a significar que para algunos contribuyentes incluso pueden haber algún tipo de recalificación de su condición tributaria y de la información tributaria que presenta a la Dirección General. Y es por eso que se dice que en algún modo, si bien la factura electrónica no fue diseñada para aumentar los ingresos del Estado, pues haya un efecto al respecto. Y que también, pues, el tema de ambiente, el uso del papel, se tenga que verse disminuido. Hay una serie de obligaciones que los emisores receptores deben de tener, que ahí están detalladas y que se les he explicado, como es el tema de inscribirse, de presentar información a tiempo, electrónicamente, comunicarla a tiempo, verificar que sus sistemas cumplan en todo momento las condiciones o los requisitos que establece la administración tributaria, y que esos sistemas, esas plataformas que usan para generar los comprobantes electrónicos sean escalables, sean robustas y aseguren la operación del negocio en todo momento. Y sobre todo, que todo documento entonces electrónico se emita, se transmita y se conserve en formato electrónico, porque aquí el imprimir un archivo XML no le va a servir de nada al contribuyente, pues para que se sustente la deducibilidad del gasto y el oportuno reporte de los ingresos a tributación, se requiere que toda la información esté en medio electrónico. Como este proceso de emitir factura electrónica y recibir comprobantes electrónicos implica la transmisión de una serie de datos, la resolución estableció que es el contribuyente el responsable de asegurar la confidencialidad de la información de los datos. Pero más allá de la confidencialidad, pensemos que es la información del negocio. ¿A quién le compra usted? ¿A qué precio le compra? ¿Con qué tipo de descuentos? ¿De qué país? Y ese tipo de información está quedando registrada en esos sistemas. Por eso hay la importancia de escoger un proveedor adecuado, que tenga unas políticas adecuadas de confidencialidad, de operación de negocio, valoración de riesgo, planes de mitigación y demás, y que si usted lo va a hacer por su propia cuenta, prevea que su sistema cumpla todos esos elementos para evitarse multas, sanciones o pérdida de información. El almacenamiento de la documentación, les comentaba, es por 5 años, y si hay pérdida de información, usted tiene 3 días hábiles para comunicar, 3 días, perdón, naturales siguientes para comunicar a la administración tributaria que se le ha perdido la información. Las facturas que se quedaban sin usar al momento en que usted ingresaba al proceso de factura electrónica, el contribuyente también tiene la obligación de almacenarlas por 5 años. De ahí la importancia de que todo lo que es el proceso de almacenamiento y custodia, usted se garantice que tiene las áreas físicas y las condiciones de infraestructura de tecnología para custodiarlas por esos plazos de tiempo, y que tiene registros y bitácoras que le permitan documentar el buen uso que usted ha hecho del sistema. Cuando usted se inscribe en el proceso de factura electrónica, se genera un comprobante que se lo va a dar la plataforma. Ese comprobante es obligatorio que esté disponible para los clientes u otras personas, visible en su negocio. ¿Qué pasa si no ingreso a tiempo al proceso de factura electrónica? Hay una multa de un 2% de los ingresos brutos del año anterior, tiene un mínimo de 3 salarios, ahí está la información en colones para su conocimiento, y tiene un tope de 100 salarios. Entonces, en principio es un 2% de su ingreso bruto del año anterior, mínimo 3 salarios, un tope de 100 salarios. Y si lo que tenemos es un tema de que usted no emitió la factura, usted tiene el sistema pero no emitió la factura, no se la dio a la persona, la multa son 2 salarios bases, y si reincide, hay cierre del negocio por 5 días naturales. Si hay una tercera ocasión de reincidencia, entonces la sanción van a ser 5 días naturales adicionales sobre esa sucursal, pero si son varias sucursales, le cierran todas las sucursales por esos 5 días. Eso, digamos, como que son los aspectos, en resumen, más relevantes del proceso de facturación electrónica en Costa Rica, y creo que es el tema de acceso a diversidad de plataformas un factor positivo para los contribuyentes, para todos los obligados, y que hubiera sido deseable que la administración tributaria pues tuviera
o comunicara oportunamente el calendario y las condiciones de cómo debía interpretarse las fechas y las condiciones de ingreso para todos los obligados, porque creo que eso hubiera generado un poco menos de ansiedad en los contribuyentes. Sin embargo, creo que ningún proceso de cambio puede excluir ese nivel de ansiedad, y que siempre que a los contribuyentes de cualquier país, en cualquier condición le dicen que la administración tributaria conoce sus ingresos y conoce sus gastos, pues eso de alguna manera implica un sentido también más de celo y de mayor cuidado en la información contable. Don Mario. Muchas gracias, licenciada Dunia Zamora, por su excelente disertación, bien documentada, excelentes ejemplos, y nos va a servir de mucho todas esas ayudas que nos ha dado con esa información para entender el proceso de facturación electrónica, que en el caso salvadoreño pues está en proyecto. Usted sabe que así son las economías, ¿cierto? Y a eso vamos. Vean que ahora en el caso de Colombia está invirtiendo más de 20 millones de dólares en el proceso de factura electrónica. Brasil lo logró con esos tamaños, esas envergaduras que tienen. Implicó para ellos una masividad importante y un aumento hasta de los contribuyentes relevante y determinante en la gestión de la administración tributaria. Correcto. Sin embargo, nos comentaba que es el tercer intento, o al tercer intento ingresó el proyecto, se volvió real. Sí, porque en el año 2009-2010 se trató de ingresar a los profesionales, a los servicios profesionales. Sin embargo, el proyecto se detuvo, hubo un segundo intento, no prosperó, y luego se estableció lo que se conoció como la factura electrónica, pero solamente para las personas que voluntariamente ingresaban y sin conectarse con tributación. Es ya el intento que entra, como ellos lo vislumbraron, como era deseable desde el punto de vista de la administración tributaria, todos los contribuyentes, y estos contribuyentes reportando en línea con la administración tributaria, y solamente unos pocos quedarían fuera por excepción. Interesante. En el caso nuestro, pues va a ir el primer intento, entendemos que este año. Sin embargo, tenemos el IVA desde el año 92, y parece que ustedes van ahora mismo al IVA. Entonces, ¿cómo son las cosas, cierto? Así son. Nosotros hemos tenido un impuesto de ventas desde hace muchísimos años, y ese impuesto de ventas pues realmente es uno de los impuestos más importantes del país. Sin embargo, ese impuesto de ventas funciona con una lista taxativa, es decir, solo se aplica a los servicios que están ahí y a todos los bienes en principio, salvo que haya excepción. En cambio, ahora el IVA que viene es a todo, se supone, grabado, tanto bienes como servicios, y solamente por excepción algunas cosas quedarían fuera del impuesto o con una menor tasa. Interesante. Muchas gracias, licenciada Zamora, por su participación, y esperamos que, si tiene tiempo aún, nos ayude con más de alguna que otra pregunta de la audiencia. Claro, con todo gusto. Pedir, por favor, si puede activar su chat ahí y ver si hay alguna pregunta. Vamos a activar el chat. ¿Por audio no se puede? Sí, por audio puedo responderlas también, no hay problema. Gracias, licenciada. Una consulta, estoy en Costa Rica, ¿no? ¿Cuál va a ser mi comprobante legal para cobrar judicialmente una factura de crédito que no me pagan? Sigue siendo la misma factura, lo que dice la ley 8454, porque vas a tenerte que referir a ella para los temas de eficacia jurídica, es que ese documento es igualmente válido. Y que tengo que seguir imprimiendo, entonces. No, lo que tiene que hacer es, usted tiene la confirmación de que el proveedor, perdón, de que su cliente se la aceptó. Exacto. Esos documentos los autentica un abogado, el abogado que te lleva el proceso, y forman parte del expediente para cobro judicial. Ok, lo importante es que me la hayan aceptado. Claro, porque acordémonos que la ley establece que debe haber una autonomía o una expresión de la voluntad de las partes. Hoy, igual que hoy entregas una factura y alguien tiene que recibírtela, y que dice el Código de Comercio que quien recibe la factura tiene que ser una persona autorizada para esos efectos, ¿verdad? Por el representante legal, o en el contrato se dice que era ella, y necesitas eso para poder probar que el servicio o el bien fue entregado. Igual pasa con la electrónica, nada más que ahora esa confirmación es por un medio electrónico.
entiendo que si no la aceptan a los 8 días se da por hecho que fue aceptada. Así es, para usted que la emitió, usted la da por hecho que fue recibida sin ningún problema. Esos 8 días para quienes son relevantes es para quien recibe la factura, porque es el plazo para decir si está o no está de acuerdo, darle aceptado, aceptado parcialmente o rechazado. O sea, para yo cobrar esa factura no me importa que ellos no la hayan aceptado porque legalmente quedó aceptada a los 8 días. Así es, usted ha documentado y salvo que ellos demuestren que se la rechazaron. Okay. Muy amable, gracias. Con gusto. Gracias, Walter. Saludos, Walter Araya, de Costa Rica. Igual, saludos. Muy bien. Ahí hay una, bueno, no es pregunta, licenciada Dunia, ahí en el chat, dice de Guatemala, más bien es un comentario, dice, en Guatemala tenemos implementada la factura electrónica por medio del GFACE, aún no es obligatorio para todos los contribuyentes, utilizamos facturas físicas y manuales, se está por implementar el FEL, pronto será obligatorio para todos. Bueno, comentario. A eso vamos a ir todos, porque es realmente incluso una de las recomendaciones que tienen los bancos internacionales para efectos de lograr una mejor recaudación de los impuestos, y ha sido como una recomendación generalizada. Tal vez incluso eso sea una distinción, o la razón de una distinción interesante. En Europa, la factura electrónica se usa en general como bajo una estrategia de media masividad. Quien usa la factura electrónica con un esquema de alta masividad ha sido Latinoamérica. Y llevamos, de hecho, curiosamente, la batuta en esos temas a través de países como Brasil y México. Exacto. Sí, ya precisamente nos platicaron el caso brasileño esta semana, lunes. Excelente ejemplo. Bien, anímense, por favor, audiencia, y hagan su pregunta ahí por escrito, si son tan amables. Y si se animen, igual que Araya, pues activen su video y formulen su pregunta por audio. Nos están preguntando en el chat que si es que para las compras finales no es necesario la factura electrónica. La resolución prevé usar factura electrónica o tiquete electrónico, como hoy se hace. El tiquete electrónico en nuestro país, don Mario, se usa para el consumidor final, para el que llega y compra un chicle, una botella de Coca-Cola, cualquier producto ya determinado, ya terminado, de frente al consumidor final. Usted puede usar el tiquete electrónico, que es un medio más sencillo, más restringido en información, y poder documentar así sus compras. Nada más que tener cuidado que si usted es declarante del impuesto de renta o contribuyente, quien le da ese etiquete, en buen principio debe anotar su nombre. Interesante. En la resolución, nos están preguntando por las resoluciones. La resolución número 12 de 2018 es la resolución que fue la última emitida sobre las fechas de ingreso para factura electrónica. Importante, esta resolución no deroga las que hubieron antes, los avisos que ya se habían generado de ingreso a factura electrónica. Lo que hace es decir, todos los que faltan de ingresar, ingresan por el último dígito de su número de cédula, sea persona física o jurídica, 1, 2, 3 septiembre, 4, 5, 6 octubre, 7, 8, 9 y 0 de último dígito en noviembre. De modo que cumplamos el plazo de los 24 meses que vencen al 18 de diciembre del 2018 para ingresar a factura electrónica. Y los grandes contribuyentes iban ingresando también por su último dígito de cédula. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablas con Fabio Cardona de Colombia. Quería preguntarte, con la factura electrónica, nosotros estamos en este momento implementando la factura electrónica acá en Colombia. Para efectos de jurídicos igual, de la aceptación, igualmente aplicaría para otros países. Es decir, ¿ustedes aceptarían entonces la factura allá en Costa Rica con el mismo procedimiento a través del correo electrónico? Sí, igual. De hecho, ya se reciben facturas así de otras latitudes y se procesan. La Administración Tributaria de Costa Rica regula las facturas que emiten los contribuyentes de Costa Rica. Los que sean de otros países se aceptan siempre que cumplan las resoluciones de ese país. Por eso es usual que cuando alguien aquí en Costa Rica es un poco, digamos, acucioso, revise o confirma cuáles son las condiciones del país de donde viene la factura para asegurarse que ésta las cumple. Porque como la Administración Tributaria está facultada para revisar o confirmar ese tipo de información,
debe asegurar que sea deducible. Ok, muchas gracias. Otra consulta, licenciada. ¿Me escucha? Usted ahora habló de las fechas según la cédula. Ajá. Pero además hay una lista según la profesión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me entiende la consulta? Hay una lista que ingeniero... Por eso hacía la aclaración de que la resolución número 12 no deroga lo anterior. ¿Qué dice la 12/2018? Quien no había sido llamado, quien no fue llamado en el grupo de los profesionales o a esos contribuyentes grandes o empresas territoriales que habían sido llamadas en el primero y segundo aviso, esos que no hayan sido llamados ingresan por el último dígito del número de cédula. Entonces, lo primero que uno debería de partir es, bueno, si no me han llamado, si no me llamaron antes por mi tipo de actividad económica, entonces estoy ingresando ahora por el último dígito de mi número de cédula. Muchas gracias. Con gusto. Excelente, anímense, identifíquense nada más cuando formulen una pregunta y de qué país nos hablan para el control, digamos, identificación al menos, si son tan amables. Adelante, anímense. No perdamos esta oportunidad de aprovechar el conocimiento de algo que ya está en marcha, funcionando en otro país. Voy de nuevo, entonces. Walter de Costa Rica. Yo alquilo una casa. Yo le hago factura a mi inquilino. Pero mi inquilino es un señor pensionado, una persona asalariada, una persona que la familia le da la plata que pague. Ellos necesariamente no tienen que recibirme esa factura a nivel de sistema. Así es, porque la resolución dice que las personas que no son receptores emisores o que no son emisor-receptor, nada más se la puedes entregar en la mano. De hecho, por eso los sistemas de factura electrónica, cuando usted emite, tienen 3 opciones. Perfecto. Emitir la factura, dice, factura a receptor no emisor, factura a emisor-receptor y a no. El no es la persona que no declara, que no tiene ninguna obligación tributaria de confirmar la factura que usted está emitiendo. Entonces, sencillamente esa, si usted quiere, se la envía por correo electrónico, ahí le va a funcionar para todos los efectos. O si quiere, se la imprime y se la da en la mano, que a eso le llama la resolución en defecto, lo imprime y se la da. De acuerdo, Con gusto, nos están preguntando que se recibiría por correo. Sí, la factura se recibe por correo electrónico y si un consumidor final desea que se la envíen por correo electrónico, usted se la envía por correo electrónico, eso no va a ser ningún inconveniente. Nos preguntan que si creemos que va a facilitar la determinación del impuesto sobre la renta. Sí, definitivamente va a facilitar el proceso de determinación del impuesto sobre la renta. Dice, en el caso de un incidente en que tengo una pérdida por robo o una ruta, ¿cómo puedo documentar el reclamo a la aseguradora si mi producto cuenta con aseguranza? La resolución dice que está al amparo de la ley 8454. La ley 8454 dice que para todos los efectos tiene la misma eficacia jurídica y que sí tiene que aportarla a un proceso judicial, nada más que se la autentique un abogado. Así dice la ley 8454. Sobre el cambio de plataformas, nos están preguntando de tributación digital. Don Mario, en nuestro país hay diferentes plataformas de acuerdo a su condición tributaria. Entonces nos preguntan de tributación digital, que usualmente se usa para grandes contribuyentes, ATV, y se puede solicitar el cambio. Eso es algo que tiene que ver con el fiscalizador que le está asignado por la administración tributaria. Y nos están preguntando, dice, ¿debe el obligado tributario, el régimen de tributación simplificado, ser identificado como receptor electrónico no emisor? En principio la respuesta es sí. Y aquí vamos a hacer, ha habido una serie de confusión de información diversa, porque la resolución 12/2018 dice que el régimen simplificado está exento de emitir la factura electrónica, pero nunca dijo que estaba exento de confirmarla. Y han habido como 2 versiones, y esto ha generado en nuestro país, don Mario, los compañeros que nos escuchan de otras latitudes, una confusión, una incertidumbre. En principio, lo que dice la resolución es que los del régimen simplificado no emiten factura electrónica
sí deben confirmar la factura electrónica. Y ahí es cuando la confirma, deberá indicar si es aceptado, aceptado parcialmente o rechazo. Recuerden, en los 8 días hábiles. Sé que en la Administración Tributaria han estado revisando los alcances de esta exención para el régimen simplificado, pero hasta que no emitan otro comunicado se mantendría en esas condiciones que dio la resolución 12 de 2018. Nos preguntan que si cuando yo genero la factura a tributación la valida. Sí, efectivamente, usted cuando emite la factura electrónica va en nanosegundos al sistema de tributación y tributación le va a dar validez. La respuesta de tributación puede ser inmediata y tiene hasta 3 horas para enviársela a usted, para que lo tenga presente y no se extrañe. Por eso a veces le llegan el PDF y el XML de la factura y en otras ocasiones le llega ese PDF y ese XML de la factura más el XML de confirmación o de validación de la Administración Tributaria al mismo tiempo. Si hay alguna otra pregunta. Nos están preguntando por las sodas y restaurantes que no están en el régimen simplificado. Si no está en el régimen simplificado, tiene que usar factura electrónica e ingresa por el último dígito de su número de cédula. Y ahí mucho cuidado porque sé que han habido, digamos, alguna tentación de cambiarse de régimen. Y si usted se cambia de régimen y no está cumpliendo los requisitos que establece el régimen simplificado y eso lo detecta la Administración Tributaria, procedería a sancionarlo e implica el desconocimiento de los créditos fiscales por las compras que haya realizado. Así que tiene muchísimas implicaciones hacer un cambio de régimen tradicional al régimen simplificado sin cumplir los requisitos. Nos están preguntando por las asociaciones solidaristas. ¿En qué momento yo debo considerar que la actividad que yo hago es una actividad que genera lucro y que no es parte de la, digamos, de lo que se entiende que es la actividad ordinaria de la asociación solidarista? Miren, ahí tienen que hacer un análisis en cada asociación. No es algo que uno les pueda dar la respuesta general al aire. Tal vez para referencia está sería importante que lo revisen. Hay alguna jurisprudencia que ha emitido la Administración Tributaria y dentro de la presentación está quedando la referencia de esos oficios para que los revisen. Estoy buscando a ver si los encuentro para dárselos de una vez. No los estoy alcanzando aquí a mano, pero cuando usted hace una actividad con un fin meramente de lucro implica planificar, organizar y dirigir de manera habitual con un único fin de lucrar. Y eso es, por ejemplo, que usted haga factoreo. Si usted hace factoreo a proveedores, a otros que no son dentro de la asociación, la Administración Tributaria eventualmente puede considerar que eso es una actividad de lucro, porque no es, digamos, que no está dentro del giro habitual de la asociación. Y lo hace más allá de la relación con sus asociados y demás. Entonces ahí el tema siempre es un tema sensible de discusión, pero tal vez te pueda servir revisar dentro de la presentación cuál es esa referencia a esa jurisprudencia que te hacía mención. Licenciada, disculpe, si yo como asociado o si junta directiva compro un televisor para rifar entre los asociados, tengo que ser receptor de esa compra, ¿qué es? No, es que eso, la pregunta es sobre la actividad planificada con lucro. Lo que estás hablando vos es simplemente de una actividad recreativa dentro de la asociación. Ok. De social. No hay que, ¿verdad? No, para no perdernos ahí dentro de eso. La actividad lucrativa se diferencia o tiene varios elementos. Uno es el ánimo de lucro, ¿verdad? Mera utilidad. Tiene una planificación, una organización y una explotación a cuenta y riesgo de quien lo hace, con el fin únicamente de lucrar y lo hace de manera habitual.
tal vez ahí, creo que ahí les queda la presentación, ¿verdad, don Mario? Pero en la ley está desarrollado y la referencia a estas entidades que tienen esas particularidades. Y tener presente que si usted vende algo, cualquier cosa que venda grabada con el impuesto de ventas, lo obliga a emitir factura electrónica. Y hoy hay muchas cosas excluidas del impuesto de ventas, pero cuando venga la reforma va a ser la mayoría lo que quede incluido. Entonces es importante ver con visión que probablemente más tarde o más temprano la mayoría van a ingresar al tema de factura electrónica. Licenciado, otra consulta. ¿Hay alguna, aquí, Walter de Costa Rica? Sí, don Walter. Hay una institución, específicamente la Caja Costarricense del Seguro Social, que usted la conoce muy bien, que manda un correo donde dice que ellos ni siquiera van a dar el correo, porque ellos están exentos. ¿Eso qué validez tiene? Mira, eso lo escuché, me lo contaron. Yo creo que ha sido tal vez la entidad más comentada en redes. Le voy a decir lo que dice la resolución. La resolución 1218 los obliga a garantizar la recepción electrónica del documento. Entonces, así de sencillo, así lo dice, los obliga, ¿verdad? Ya más claro que podríamos decir, ¿verdad? Y dice también una serie de resoluciones conexas que lo del Estado debe migrar al uso de las plataformas tecnológicas. Yo entiendo que ellos puedan pedirle a ustedes por facilidad de todas las partes que les imprima para tener más de visto bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son tan importantes, porque sobre todo son servicios o entidades muy complejas. Sin embargo, no pueden negarse a recibir el documento y es su deber confirmarlos. De hecho, una entrevista que le hizo la Extra al director de tributación, a don Carlos Vargas, y le preguntó específicamente sobre el punto de las entidades estatales, le aclaró y le reiteró, entran por el último dígito de su número de cédula y están obligados a garantizar la recepción. Gracias. Con gusto. Bien, más activo ha sido Walter. He notado que varios paisanos costarricenses suyos se inscribieron, pero se inscribieron 5 para las 11 o a las 11 pasadas, entonces no les ha llegado el enlace y son más de 100 personas a las cuales no les llegó el enlace porque se inscribieron o justo a las 11 o despuesito de las 11. Es una lástima. Ya usted entendió, don Mario, por qué le decía y explicaba en la charla la cultura de nosotros y el factor en que incide, ¿verdad? Lo que le decía que la gente se espera a ver si lo vamos a lograr. Pues a nosotros en Costa Rica siempre decimos que lo dejamos para lo último. A mí me encanta ser tica, me fascina ser tica y no cambiaría mi nacionalidad, aunque conozco países maravillosos por nada. Pero eso podría ser el único punto que creo que debemos de cambiar para muchísimas cosas. No podemos esperarnos siempre a lo último. Así que... Y nosotros siempre empezamos los eventos puntual por el tiempo de todo, pues. Sí, a mí me vacilan porque me dicen que yo soy como inglesa, yo trato de estar siempre a tiempo, pero bueno, cuesta mucho y a veces pasan cosas, ¿no? Es una lástima, pues, porque realmente han sido más de 100 personas las que se inscribieron. Oh, por Dios. Me acabo de percatar que se han inscrito justo un minuto antes de las 11, pero la mayoría de esos 100 después de las 11. ¿Y saben qué es lo que pasa? También que aquí en el colegio ese tipo de actividades normalmente se usa streaming y la gente creo que puede entrar en cualquier momento, ¿es así, verdad, Alejandro? En cualquier momento, entonces también creo que creyeron que era una plataforma como la que nosotros usamos normalmente para nuestros eventos, entonces dijeron nada más entro, le doy y ya. Pero bueno, hay diversidad de plataformas y es el tema de seguir el orden de las cosas. Exacto, una lástima. Parece que ya no hay preguntas, licenciada, así que nos queda que agradecerle su tiempo. A todos, muchas gracias. Y nos gustaría que nos diera unas palabras finales de despedida. Le diré lo que le he dicho a usted y a los compañeros. La factura electrónica llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con ella y a partir de esto, pues, revisar nuestros procesos de control, de determinación de nuestros ingresos y gastos. Y sobre todo, creo que es una oportunidad también para revalidar el rol tan importante que tienen los contadores para el patrimonio de los contribuyentes, de los declarantes, y darle la importancia del caso a los servicios que brindamos. Bien, muchas gracias, licenciada, por su tiempo y su esfuerzo, y esperemos que nos ayude en una próxima charla. Así sea, Mario. Muchas gracias. Gracias. A todos, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Ustedes, amigos, gracias por participar. Recuerden que tenemos otros eventos programados. Voy a aprovechar para